El viaje de negocios se prometía largo, agotador y sumamente desagradable, pero María no podía echarse atrás. Ni siquiera el hecho de que su hija de 5 años la estuviera esperando en casa, hablando al corazón de su jefe. «Escucha, María», dijo Sergei intentando calmarla dándole una palmadita en el hombro. «De todas formas estás prácticamente sentada en la oficina todo el tiempo. Otros ya han hecho 3 o 4 viajes de negocios. Además, no viajarás al otro extremo del país, son solo 400 kilómetros. 3 horas en coche y estarás allí. Y en un par de días, tras completar la inspección, volverás tranquilamente y te irás al siguiente viaje de negocios. Te prometo que la próxima vez te enviaré a un lugar cálido y hermoso, quizás junto al mar durante un par de semanas, y podrás llevarte a tu hija contigo para que nade y tome sol». Desde una perspectiva externa podría haber parecido que tenían un romance, pero ni María ni su jefe tenían sentimientos románticos el uno por el otro. Simplemente habían estudiado juntos antes y se habían hecho buenos amigos, comunicándose de forma distendida con algunos pequeños caprichos. María temía más por su hija pequeña, con la que estaban solas contra todo el mundo. Intentaba convencerse de que la niñera era maravillosa para la niña e incluso la llamaba la segunda madre, que no había nada de qué preocuparse y que no era el primer viaje de negocios ni siquiera en el último año. A pesar de ello, una sensación desagradable seguía atormentándola por dentro cuando se despidió de su hija. Subió al coche y condujo con cuidado por la autopista, con la mirada perdida en la distancia. Pasaron varios días. Casi todos los asuntos se completaron durante el viaje, y María acordó ir a un restaurante con uno de los directores de la empresa que inspeccionaba. El director fue cortés e incluso intentó cortejarla, pero María ya estaba acostumbrada a que los hombres le prestaran mucha atención y sonrió con indiferencia ante todas sus muestras de atención. De repente, su mundo se derrumbó inesperadamente al ver al hombre que había perdido 5 años atrás y solo pudo exhalar. De algún modo, el hombre la oyó a través del ruido de la sala y la música tranquila y volvió la cabeza. Ya no había dudas. Sentado en la mesa de al lado estaba su marido, el padre de su hija, al que habían dado por muerto durante 5 años y que ahora demostraba fehacientemente la falacia de esa afirmación. Agitó alegremente un plato de pasta ante el rostro desconcertado y asustado de María. Por su mente pasaron recuerdos que había soñado con borrar de su propia memoria. Un amor tranquilo y romántico, del que nadie escribe en los libros ni canta en los poemas. Lavaban los platos juntos, nunca discutían ni levantaban la voz, siempre intentaban llegar a un acuerdo sobre cualquier asunto. Eran la pareja perfecta, y él la cortejaba en silencio discretamente, mientras los demás chicos compraban diamantes y llevaban a sus novias al mar. Él abrió una cuenta bancaria a su nombre, en la que empezó a depositar todos los meses un poco de dinero de su sueldo, diciéndole que era su red de seguridad por si le pasaba algo a él, a su relación o a cualquier otra cosa. La vida es larga, así que es mejor ocuparse de todo de una vez. No era el tipo de regalo del que presumes con tus amigos, pero María recordaba perfectamente cómo su madre había huido en medio del frío con ella bajo el brazo y cómo más tarde habían pasado hambre mientras dormían en la estación de tren hasta que alguna amable mujer los acogió. María comprendió que Carlos le estaba dando seguridad, libertad de elección y para ella personalmente, esto era 1.000.000 de veces más romántico que todos los anillos de oro del mundo. Tal vez coincidieron de tal manera que un paquete de salchichas era más valioso que un ramo de flores. Las cajas de patatas en enero eran más caras que los caramelos e ir al cine. Una práctica chaqueta acolchada era más ventajosa que un abrigo de bisón. ¿Dónde iba a llevar ese abrigo de bisón y encima con botas de abrigo? Pero antes de la boda, tuvieron una seria discusión. María categóricamente no quería ni pensar en la ceremonia de la boda y todas esas tonterías. ¿Pero para qué necesitamos todo esto?, preguntó. Firmemos tranquilamente y luego iremos a la casa de Lenka a hacer una barbacoa. ¿Dónde conseguiré un vestido blanco?
repitió mientras los gastos futuros traqueteaban en su cabeza. Pero Carlos se mostró inflexible. No, María, no hagas eso. Todas las chicas se merecen una boda bonita. Es tu día, el día de una princesa. No, el día de una reina. Necesitas un vestido, un peinado y ¿qué más? Cogió a María en los brazos, la besó en la nariz y le dio vueltas por la habitación. ¿Zapatos de cristal? No, esos son de otro cuento de hadas. Unos zapatos preciosos, con brillantes, y un restaurante con invitados y un fotógrafo, por supuesto, y niñas como ángeles. Eso es gratis. Pidió a las sobrinas que esparzan pétalos de rosa, a pesar de que María asegura que no soñaba con vestidos ni vacaciones y que prefería gastarse el dinero en una cocina nueva en su pequeña casa. Los planes se hicieron añicos por los deseos inesperadamente entusiastas de Carlos, y lo único que María pudo reducir significativamente fue el número de invitados y el restaurante. En cuanto al vestido, eligió uno de noche clásico y sencillo, sin faldas abullonadas. Y, por supuesto, se quedaron con el fotógrafo, que se pasó toda la velada fotografiando a los recién casados desde distintos ángulos. Qué agradecida le estaba María, sobre todo después del trágico incidente ocurrido 3 días después de la boda. Se acercó a ella, le cerró los ojos con las manos y le preguntó si creía en él. María creía, pero cuando escuchó la idea que él tenía, se horrorizó. Realmente llegó a pensar que había oído mal. Él quería irse de viaje de trabajo solo, muy, muy lejos. ¿Te lo imaginas? Un solo viaje y tendremos suficiente para comprar el camión que le gustaba y aún sobraría dinero para montar su propio negocio. Sé que irás con un compañero conductor, pero es peligroso conducir 2 días. María protestó, citando numerosos casos en la televisión de conductores golpeados en la cabeza con una llave inglesa o asaltados y que, aunque tuvieran suerte, seguirían necesitando un coche y dinero. Y eso sigue siendo arriesgado. Tengo miedo, me siento incómoda. Vamos, cariño, no te asustes. No son 90 días, y ¿quién me necesita de todos modos? Además, yo personalmente no tengo intención de parar en sitios sospechosos ni de llevar a nadie. Haremos un trato con el dueño del coche y la policía nos vigilará de puesto en puesto. Si pasa algo, hay gente seria que conoce su oficio y vendrá en nuestra ayuda. No te preocupes, saben lo que hacen y tenemos el dinero. María escuchó todo el torrente de alabanzas y se vio obligada a asentir. Despidió a su marido con el corazón encogido, pidiéndole que llamara cada hora o al menos que enviara un mensaje de texto para hacerle saber que estaba vivo e ileso. Él solo se rió como respuesta, la besó en la nariz y en la frente, la llamó encantadora y le dijo que no bebiera demasiado té ni comiera demasiadas salchichas antes de acostarse. María estaba muy preocupada, hipnotizada por su teléfono, comprobando constantemente si había llamadas y saltando ante cualquier ruido. Incluso mezcló coñac y valeriana con la esperanza de calmar sus nervios crispados, pero no sirvió de nada. Su marido llamaba como había prometido, ahora cada hora. No tanto por sentido de la responsabilidad y deseo de oír a su amada esposa, sino más bien por su preocupación por ella. María quería decirle que no se distrajera y que vigilara la carretera, pero lo desconocido la asustaba mucho más. Pasó el día, luego la noche, y por la mañana su marido la llamó para avisarle de que le tocaba conducir y colgó. Hacia la hora de comer, envió una foto de su almuerzo como prueba de que no tenía hambre y luego desapareció. María llamó a su número, sabiendo que su marido no bromearía con esas cosas, y se dio cuenta de que algo había pasado, tal como había temido antes del viaje. Al anochecer, él seguía sin responder a sus mensajes y su teléfono estaba en silencio. Pasada la medianoche, su colega la llamó para decirle: «María, ¿tu marido es Carlos Ivanov?» María no captó algunas de las palabras debido a las interferencias del teléfono, pero la siguiente frase la hizo desplomarse en el suelo. «Contraté a tu marido para conducir un coche y parece que tenemos problemas. La policía acaba de llamarme desde un tramo de la autopista cercano a la ciudad vecina.
Han encontrado el cadáver de uno de los conductores. Tu marido, Carlos, ha desaparecido, igual que su coche. La policía los está buscando, pero no te preocupes. Si sabes algo, ponte en contacto conmigo en este número de teléfono. María asintió y susurró sí, antes de que su interlocutor colgara. El cadáver y la palabra desaparecido se hizo realidad. Se encontró el cadáver de la víctima, cuyo cuerpo exhausto no pudo sobrevivir a la terrible experiencia. Después de todo, María sufrió un desmayo que se convirtió en un sueño superficial e irregular. Unos meses más tarde, encontraron el coche desmontado hasta el último tornillo en el garage de otra persona. Por desgracia, aparte de que el coche fue llevado por unos desconocidos, no pudieron averiguar nada sobre el propietario. La desaparición sigue siendo un misterio y la búsqueda continúa. El joven policía le entregó a María un paquete de pañuelos, diciéndole palabras de consuelo. Sinceramente, era evidente lo que había ocurrido. Un conductor había muerto y Carlos llevaba 3 meses desaparecido. No había ninguna posibilidad de encontrarlo. Desaparecer sin dejar rastro significa que los autores se deshicieron de cualquier prueba. María no pudo aguantar más y vomitó a los pies del oficial. Se sintió muy mal durante aquel terrible período. María estaba segura de que todo se debía a los nervios. No comía bien y no podía dormir. Su cuerpo rebelaba y ahora sabía el porqué. «Querida, ya estás embarazada de 10 semanas. ¿Por qué no has venido antes a una revisión?» La ginecóloga de mediana edad agitó las manos preocupada. «¿De qué 10 semanas?» María estaba confusa y aturdida por la noticia. «¿Estás embarazada o no lo sabías?» La doctora negó comprensivamente con la cabeza. «Bueno, ya sabe, mi marido desapareció sin dejar rastro. Últimamente no soy yo misma». Ese mismo día María fue inscrita tranquilamente en el registro y puesta en observación. Al acercarse la fecha prevista, dio a luz a una niña sin hacer ruido, a la que llamaron Alice. Desde entonces, la vida de María se dividió entre cuidar de la recién nacida, buscar a su marido y ocuparse de la casa. Tenía que alimentar y vestir a la niña y criarla, y María aceptaba cualquier trabajo que encontraba, empezando por mecanografiar textos por unos céntimos e intentando escribir algo ella misma. Al cabo de un tiempo, una antigua compañera de clase la ayudó a conseguir trabajo en una empresa en la que María sigue trabajando hoy en día, habiendo construido una carrera desde simple revisora secretaria hasta auditora profesional. Pasó innumerables noches en vela intentando terminar todo de una vez, pero solo se detuvo por su hija pequeña, que resultó ser casi una copia femenina de su marido desaparecido. Y entonces, 5 años más tarde, cuando por fin decidió vivir por sí misma, vio a su difunto marido. Tenía buen aspecto, ligeramente envejecido, con signos de canas en las sienes, elegantemente vestido como un hombre que frecuenta esos lugares, no solo en ocasiones especiales, sino también para un simple almuerzo. Todo su porte parecía decir: «Tengo éxito y tengo todo lo que tú no tienes». Sentado a su lado había una mujer guapa, con joyas caras y zapatos de una marca de moda. María estaba en estado de shock. Su marido estaba vivo, pero estaba con otra mujer. Había visto historias similares en la televisión en las que los maridos desaparecían supuestamente por trabajo y luego resultaba que se habían ido intencionalmente fingiendo su propia muerte. «Sí, me acuerdo de ti», dijo Carlos como si no se hubiera dado cuenta de su mirada salvaje. «Pero antes eras más brillante». Finalmente se calló, al notar que la mujer no reaccionaba a su tono alegre. «¿Qué significa eso?», María casi susurró. «¿Sabes siquiera por lo que he pasado estos años? Y aquí estás, sentado en un restaurante con una señora». «Quien quiera que seas, por favor, baja la voz. En primer lugar, no estamos en el mercado, sino en un lugar decente. En segundo lugar, mi marido Carlos perdió la memoria hace 5 años. Hace poco empezó a recordar algunos momentos, cuando la mujer con un anillo de casada se unió inesperadamente a la conversación, diciendo: «¿Y qué pasa con el hecho de que ya está casado?».
gritó María, que ya no entendía lo que estaba pasando. ¡Ah! ¡Ya sabe quién soy!, exclamó inclinándose hacia adelante. El director de la empresa con el que había acudido al restaurante prefirió escapar cuanto antes del inminente desastre, pagando por adelantado la cuenta como un caballero. ¡Sí! ¡Le conozco! Eres mi marido desaparecido hace 5 años, que prometió estar conmigo en la tristeza y en la alegría. Aquí tienes la prueba de tus palabras. María arrojó sobre la mesa su pasaporte con la página del registro matrimonial y las fotos de la boda. Esta es nuestra foto, como se suele decir, en memoria de mi amado esposo. ¿Y qué has estado haciendo todos estos años? María estaba fuera de sí de la rabia al ver las fotos de la boda nuevamente. Carlos, sin poder evitarlo, miró a la mujer que había sido su legítima esposa durante 5 años y se desmayó del susto. No te preocupes, respondió el hombre a los intentos de María por ayudarle. Esto ocurre debido a las consecuencias de un trauma. Pronto volveré en mí. Por cierto, te llamaré. Sí, puedes llamarme María, respondió la mujer mirando con recelo a su marido. De hecho, resultó que las cosas no eran tan terribles como ella pensaba en un principio. Él, en realidad, no recordaba nada de su pasado, solo alguna información fragmentaria como caras o frases que surgían al azar. El primer recuerdo fue cuando iba conduciendo por alguna carretera y de repente lo cegó un semáforo, por lo que tuvo que pisar el freno. Entonces, 4 personas saltaron del coche parado y mientras Carlos y su compañero intentaban recobrar el sentido después de haber sido cegados y golpeados por el frenazo repentino, fueron sacados del coche. Sonó un disparo y su compañero cayó en una zanja acribillado. Carlos se dio cuenta de que ahora le tocaba a él y echó a correr sin mirar atrás. Solo quería alejarse lo más posible. Se dio cuenta demasiado tarde de que le habían dado en alguna parte del cogote y cayó sobre la hierba. Solo tuvo tiempo de pensar que María tenía razón y luego se hizo el silencio. Más tarde resultó que había tenido suerte. Los conductores de larga distancia lo encontraron accidentalmente en la cuneta y lo llevaron al hospital, donde lo entregaron a los médicos. Lo salvaron, literalmente lo sacaron de entre los muertos. Les dijo a los médicos todo lo que entendía y luego a la policía, pero ellos le preguntaban: ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuál es tu dirección? ¿Qué es lo último que recuerdas? Repitió la historia del accidente, dándose cuenta de que realmente no recordaba nada más. Por mucho que lo intentó, los médicos decidieron inmediatamente que la amnesia era consecuencia de un traumatismo cráneoencefálico. El golpe en la nuca, aunque fue de refilón y no pesó ni 1 gramo, no fue bueno para su salud. Además, estuvo inconsciente varias horas y la policía lo declaró desaparecido. La policía intentó buscarlo en sus bases de datos, pero resultó que la persona con esas huellas no había estado implicada en ningún caso criminal. Al cabo de 1 mes, pidieron amablemente a Carlos que abandonara el hospital. Puede que nunca recupere la memoria, así que adiós. El fantasma de sus noches pasadas bajo un puente pasó ante sus ojos y pensó que tendría que vivir como un vagabundo. Pero, inesperadamente, Lena acudió en su ayuda. Trabajaba como enfermera en el hospital y fueron sus cuidados los que acabaron por ayudarla a recuperarse. Ella simplemente le dijo: «No hay dónde ir, vamos a mi casa. Tengo un apartamento de 2 habitaciones, cabemos». Al principio vivieron únicamente como vecinos, pero en agradecimiento por la cama y la comida, el hombre le arregló los muebles, cambió el grifo y apretó todos los pomos de las mesillas de noche. Y cuando ya no quedaba nada para reparar, Lena le dijo que su nuevo pasaporte estaba listo. «No sé cómo hiciste para hacerlo», dijo Carlos mirando cariñosamente a su nueva pareja. Todo el mundo le decía que primero tenía que establecer su identidad antes de conseguir los documentos, pero ella lo hizo. Besó con ternura los dedos de Lena, haciendo que ella casi se enroscara en una sonrisa. Y entonces resultó que uno de los conocidos de Lena era el dueño de un taller de reparación de automóviles y un mecánico muy hábil, lo que él realmente necesitaba. Carlos fue sometido a pruebas y descubrieron que
a pesar de su pérdida de memoria, seguía siendo un especialista altamente cualificado. Lo aceptaron gustosamente para el trabajo, saltándose todas las formalidades innecesarias, y Lena se alegró por la decisión. Poco a poco trataron de develar parte de su pasado, pero no lo consiguieron. Al final no importó, porque estaban contentos con su presente. Se casaron, Lena tuvo un hijo e incluso ayudó a su marido con el capital inicial vendiendo la casa de su abuela. Al final, Carlos se convirtió en un hombre de negocios de éxito, un marido y padre feliz, y no pensaba cambiar nada en su vida. Se disculpó con María por lo sucedido y le dijo que ahora ambos tenían sus propias vidas. María preguntó: ¿y ahora qué? Pero esto no le sentó bien, ya que hacía tiempo que había enterrado mentalmente a su marido. Sin embargo, él seguía vivo y de pie ante ella, y no podía dejarlo marchar tan rápida y fácilmente. Le dijo: entiendo que esta es tu vida y tu elección, pero tenemos una hija, Alice, que tiene 5 años y necesita un padre. Él se lo pensó un momento, intercambió miradas con Lena, que frunció el ceño y asintió. De acuerdo, no rechazaré a la niña. Te ayudaré en todo lo que pueda. Por ahora, eso era lo mejor que María podía esperar y aceptó, ignorando las miradas de enfado de Lena. Una semana después, María se había instalado con Alice en un nuevo apartamento en una nueva ciudad. Al principio, el jefe no quería tramitar el traslado, diciendo que todo era un sinsentido y que había que aprender a dejarse llevar, pero María insistió y tuvo que ceder. El nuevo equipo resultó ser antipático y la carga de trabajo aumentó considerablemente. También hubo problemas con la guardería de Alice, pero lo más importante fue que Carlos por fin conoció a su hija y demostró ser un padre excelente como había prometido. Pasaba mucho tiempo con la niña, la llevaba con él cuando María estaba fuera recogiéndola de la guardería, le daba dinero para ropa, regalos y entretenimientos, mientras que María seguía en silencio su sencillo plan. Carlos intentaba recordarla a ella y a su amor a cualquier precio. Era simplemente injusto que María hubiera esperado, preocupado, sufrido y llorado en su almohada durante tanto tiempo, mientras él había vivido con otra persona, incluso teniendo un hijo con ella. El chico era inteligente y guapo, una copia de su padre, que leía y hablaba con fluidez 2 idiomas a los 5 años. Carlos intentó ser cortés, destacando la inteligencia y la belleza de Alice, pero repitió una y otra vez que estaba dispuesto a ser amigo, pero no a abandonar su familia actual para volver con María. «Tal vez te quise antes», dijo mirando una foto de la boda. «Éramos una gran pareja, pero no lo recuerdo. Lo que sí recuerdo es yacer indefenso en el hospital, mientras que Elena me cuidaba hasta que recuperé la salud, y cómo me ayudó con mi vida después. Le debo la vida, y eso sin contar con que la quiero de verdad como mujer y madre de mi hijo». Carlos estaba sentado en la acogedora cocina de María, disfrutando del pastel de carne y de la abundante sopa, mientras María asentía y sonreía rellenando sus platos. Pronto, sin darse cuenta, sus palabras empezaron a quedarse cada vez más tiempo en su apartamento. Al fin y al cabo, María siempre necesitaba la ayuda de los hombres, tanto si se rompía el grifo o se caía la estantería, como si los desagradables albañiles cometían un error durante las reparaciones. Pero también necesitaba ayuda para hacer las compras, porque ¿cómo iba a cargar con una bolsa entera de patatas que pesaba más que ella sola? Y los fines de semana obligatorios con su hija, paseaban en barca por el parque, iban al zoológico, montaban en atracciones, vivían miles aventuras. En general, su exmarido estaba al límite y constantemente ante los ojos de María como mujer. Ella sentía que él se descongelaba poco a poco y ya no mantenía una distancia tan estricta como al principio. Ahora no se apartaba de sus brazos e incluso le abrazaba de buena gana, se reía y bromeaba e incluso le besaba la mejilla al saludarla y despedirse. El plan estaba en pleno apogeo y la fortaleza a punto de caer, pero en cuanto María empezó a pensar que era el momento oportuno,
y comenzó a hablar de un posible futuro, él se puso inmediatamente a la defensiva, insistiendo en que amaba a Lena, esa misma Lena que lo había estado persiguiendo con el corazón roto en algún lugar de la periferia, incluso en los momentos más felices de su vida. Y María redobló sus esfuerzos sin vacilar, insistiendo en que Alice necesitaba a su padre, pero necesitaba un hombre fuerte y un apoyo cercano. Sabía lo importante que era para un hombre sentirse necesitado cada minuto de su vida, y ella se lo proporcionaba incansablemente ideando nuevos planes y actividades. Entonces Lena vino a visitar a María, aparentemente comprendiendo su plan y decidiendo hacer lo que fuera necesario para recuperar a su hombre. Entró en el apartamento sin llamar, como si fuera su propia casa, justo cuando María se disponía a dar un paseo con su hija y con Carlos. «Escucha, pequeña serpiente», empezó Lena sin saludar. «Si crees que tus astutos trucos te ayudarán, estás muy equivocada». «Oh, ayúdame a llevar estas bolsas. Oh, siéntate un rato con Alice. No es justo que te escondas detrás de tu hija». «Si has venido a pelear, no tengo tiempo para eso», respondió María con calma, terminando de rizarse el pelo y dejando las hebillas. «No te preocupes, es una pena», dijo Lena. «Así que ahora vas a recoger a tu hija de la guardería y te irás de la ciudad en todas direcciones, olvidándote de Carlos para siempre. De lo contrario, te arruinaré la vida». «Las palabras son solo palabras, pero lo digo en serio», dijo, y María recordó sus discusiones de adolescente y sonrió con satisfacción. Todo parecía igual que con una alumna de 10 años. Estaba frente a su rival, bien peinada, perfectamente maquillada, sintiéndose segura de sí misma y justa, sobre todo, frente a la vida claramente ajada de Lena. Al fin y al cabo, no era la primera en robarle el marido a otra. María dijo: «Escucha, deja este circo y no te pongas en evidencia. Carlos no es un perro para tener dueño». Lena frunció el ceño, no amablemente, y un escalofrío familiar recorrió la espina dorsal de María. «¿Crees que no puedo soportarlo? ¿Sabes lo que tuve que hacer para estar con él? ¿Quién cuidó después de él después de la lesión? ¿Quién le consiguió nuevos documentos? ¿Quién convenció a la policía de que no necesita saber nada de su pasado?» Cerró rápidamente la boca, dándose cuenta de que había dicho demasiado. María dijo: «Tú sabías que lo estaban buscando, pero claro, tú lo sabías. ¿Cómo si no conseguiste su pasaporte y todos los demás documentos?» «Sí, vi los carteles de desaparecidos en el hospital. Siempre tiene prioridad, pero yo lo quería y él me quería. Tenemos una familia, un hijo y nos queremos». La voz de Lena adquirió de pronto un fanatismo malsano. La nueva esposa de Carlos claramente no parecía una persona razonable y adecuada. Y lo que dijo: «¿Por qué lo hiciste? Comprenderás que al menos un crimen contra él. Lo lloramos durante 5 años. Pensé que estaba muerto. Lo enterré mentalmente. Pero sus padres, ¿pensaste en ellos por un segundo? ¿Cómo fue para su madre, una anciana con un montón de achaques, sentarse a esperar a que su hijo volviera y luego enterrar un ataúd vacío? Deberías saberlo, ella no pudo soportarlo. Su corazón se rindió de dolor, mataste a su madre. No quiero nada de esto. Pero aún no recuerda nada de ti, ¿qué más da?» María miró horrorizada a Lena mientras estremecía. «Además, ¿por qué afligirse? Carlos y yo somos felices juntos, y si decides contarle esta conmovedora historia, solo conseguirás disgustarle. No quieres disgustarle, ¿verdad?» «Ahora sal de aquí, loca», gritó Lena, y María se dio cuenta de que no eran amenazas vacías. La demente haría cualquier cosa para quedarse con Carlos. María se hundió lentamente en el suelo, cerrando la boca con las manos solo para evitar gritar del horror creciente. Lena sonrió satisfecha, le hizo un gesto con la mano por encima del hombro y desapareció tras la puerta, dejando un sonoro vacío en el pasillo y en la cabeza de María. Solo había un pensamiento en la mente de María. Carlos sabe con qué clase de monstruo está viviendo. Por supuesto. En lugar de seguir un sabio consejo, María decidió actuar por su cuenta.
Necesitaba un empujón hacia la acción decisiva y lo consiguió. Aunque la loca la amenace todo lo que pueda, es poco probable que vaya y mate a María con sus propias manos en el patio trasero. Por lo tanto, sus palabras son solo una amenaza, nada más. Junto a Carlos, pasaron el día juntos como habían planeado, dando de comer y jugando con Alice en el parque, comiendo helado y por la noche, después de acostar a su hija, María se puso su lencería de lujo especial. Sirviendo vino en copas y poniendo la música romántica que sonó en su primera cita, María sonrió seductoramente y bajó lentamente la cremallera de su vestido para que cayera a sus pies. La mujer se acercó a su marido, arañándole el cuello con las uñas e inclinándose para darle un beso. Él le tendió la mano en respuesta, pero entonces sonó un teléfono en el bolsillo de su pantalón. Carlos se apartó rápidamente de María con un silencioso reproche y se apresuró a contestar. «Sí, querida. Estaré pronto en casa. Me he retrasado con Alice. Besos». Se volvió con decisión hacia la congelada María y le dijo: «Escucha. Lo siento, pero no. Simplemente no. Lo hemos hablado 1.000.000 de veces, pero si necesitas oírlo otra vez, quiero a Lena. Eres guapa, muy guapa, pero engañarla no merece la pena. Sigamos siendo amigos. Tenemos una hija maravillosa y no quiero disgustarla». María apretó los dientes y soltó todo lo que ella y su querida Lena habían hablado hace unas horas. «¿Sabes que te ha estado engañando todo este tiempo? Ella sabía perfectamente quién eres. ¿Crees que las conexiones le ayudaron a restaurar tus documentos? De ninguna manera. Ella sabía tu nombre, tu apellido, tu dirección y todo tu historial médico hasta la última letra. Y guardó silencio. Tu madre murió de pena por su culpa. Nuestra hija podría haber tenido un padre presente, pero ella decidió no decírtelo. Y tú me dices que la quieres», gritó María sin entender lo que decía, abrumada por la tensión tras lo que acababa de suceder. El miedo cayó de repente sobre sus frágiles hombros, haciéndola hablar y hablar. Volvió en sí tras una fuerte bofetada. «¡Basta! ¡Cálmate! ¿Quieres despertar a Alice? ¿Por qué crees que no sabría nada? Me dijo la verdad mucho antes de que me le declarara. No quería volver con desconocidos que no recuerdo. Lo de mi madre, bueno, es una pena. Su hijo, que probablemente la amaba, estaría llorándola ahora y se estaría esparciendo cenizas por la cabeza, pero yo no soy él. Ni siquiera recuerdo a mi madre. Y no recuerdo a nadie de mi vida pasada, en absoluto. Si quieres, puedes culparme a mí. No toques a Lena. Es gracias a ella que estoy vivo. Te llamaré mañana, probablemente». Carlos se marchó dando un sonoro portazo y María se sintió emocionalmente destrozada e incapaz de creer lo que acababa de oír. Su amado marido, el hombre en quien confiaba incondicionalmente y con quien pensaba labrarse un futuro en serio, decía todas esas cosas terribles. Él mismo creía en ellas y se justificaba a sí mismo y a su anormal esposa en nombre del amor. Por primera vez en todo este tiempo, María pensó seriamente si necesitaba a Carlos. ¿Era él la persona que ella amaba? Daba miedo responder a esas preguntas, pero ignorarlas tampoco funcionaba. Carlos no llamó al día siguiente. María le dijo a su hija que la película con papá se había cancelado, pero que podían seguir paseando juntas como antes. Alice estaba contenta y no le importaba acostumbrarse a su papá porque era una niña inteligente, más allá de su edad, y comprendía que algo extraño pasaba con los adultos, en lo que era mejor que una niña no se metiera. Carlos no volvió a llamar por 3 días, ni a la semana, pero para entonces María tenía problemas más graves que el comportamiento de su exmarido, ya que estaban planeando despedirla, porque los departamentos eran muy exagerados y ella tenía una hija pequeña con baja por enfermedad y vacaciones. «No has cogido ni una sola baja por enfermedad y has faltado al trabajo todo el mes», le espetó el jefe de departamento de María. Ella quiso recordarle que no había cogido ni una sola baja ni había faltado al trabajo en todo el mes, pero no lo hizo porque todo el mundo ya había tomado una decisión por ella y le habían ofrecido una forma más o menos segura y elegante de marcharse. María firmó su dimisión y se pasó las 2 semanas restantes buscando frenéticamente un nuevo trabajo.
Incluso llamó a su antiguo jefe para pedirle que la readmitiera, pero él se encogió de hombros y le dijo que ya habían contratado a alguien para su puesto, y que otros lugares la rechazaban por diversas razones, a menudo citando a su hija pequeña como la principal razón. 2 semanas después, sin haber encontrado nada, María recibió un sarcástico mensaje de texto de Elena que decía: «Te lo advertí», intentando llamarla para transmitirle la idea de que ya no estaba interesada en Carlos ni en su supuesta familia feliz, pero el teléfono de Elena resultó estar bloqueado. De algo tenían que vivir, y eso sin contar las facturas del piso, la ropa de la guardería y otras cosas importantes. Para no quedarse de brazos cruzados, María volvió a ser autónoma. Un buen público con mucha experiencia, todo el mundo lo necesita, incluso sin lazos con cualquier empresa, por supuesto. El sudor era mucho menor y los pedidos tenían que ser prácticamente arrebatados de las manos de los competidores, pero todo era dinero, y entonces un gran proyecto mordió el anzuelo, tras lo cual incluso le prometieron contratarla como empleada fija, aunque en otra ciudad, pero fue aún mejor. María incluso creía que su vida estaba mejorando, hasta que la llamaron de la guardería. «Íbamos caminando y ella era como un gusano ingrávido», dijo la voz de la maestra, y María ni siquiera pudo entender de qué estaba hablando, aunque una ola helada de pánico ya le subía por la columna vertebral. «Cálmate, dinos directamente qué le pasa a Alice». «Está en el hospital, en cuidados intensivos», dijo la profesora. Con las manos temblorosas, María metió el teléfono en el bolso y corrió hacia su coche. El horror era como una pitón en su cuello, asfixiándola sin dejarla respirar. Conduciendo, María pisó el acelerador y fue hasta el hospital donde estaba su hija. ¿Por qué gritaba? Prácticamente deliraba. Resultó que durante las excursiones al teatro de marionetas, los niños cruzaban la carretera a pesar de las estrictas medidas de seguridad. La pesadilla seguía produciéndose y de repente, de la nada, un coche extranjero salió volando a la carretera desde la esquina, a pesar de todas las señales de advertencia, dirigiéndose directamente hacia Alice. Conducía como a propósito, se entiende. Había espacio suficiente para reducir la velocidad. Podría haberse limitado a girar ligeramente a la izquierda, pero el coche se dirigía directamente hacia la chica. Ni siquiera tuvieron tiempo de hacer nada. La profesora también lloró. Lo único que consiguió hacer el profesor de educación física de la guardería fue sacar a Alice debajo de la colisión directa. Él mismo acabó en el hospital por un incidente con un parachoques, pero en una unidad de traumatología normal. Mientras tanto, Alice había sido operada durante más de 5 horas y luego trasladada a la unidad de cuidados intensivos. Durante todo ese tiempo, la chica no recuperó el conocimiento y los médicos no dejaron de repetirle lo mismo. Reza, espera, todo saldrá bien. Aseguraban que el joven cuerpo lo soportaría, pero María no podía creer que le estuviera ocurriendo esto. Primero había perdido a su amado y ahora a su hija. ¿Qué había hecho para merecer esto? Se sentó encorvada en una silla del hospital mirando fijamente las codiciadas puertas de unidad de cuidados intensivos, que permanecían cerradas. La vieja enfermera dijo que era lo mejor, que si lo hubieran dejado entrar enseguida habría sido una mala señal, indicando que no había esperanzas. Pero ahora debían esperar un poco más y, en un par de días, la dejarían entrar cuando trasladaran a Alice a una habitación común. Repitió esto acariciando la mano de María e instándola a comer e irse a casa. Pero María no podía irse a casa, solo podía sentarse y esperar. Al tercer día, por fin trasladaron a Alice a otra sala, pero aún no había recuperado el conocimiento y estaba en coma médico, respirando con la ayuda de máquinas. Estaba tan pequeña y pálida, bajo todos aquellos terribles cables y tubos que María quería aullar. Susurró: «Llámame al cielo, pero no a ella». Leía oraciones que supuestamente alejaban los problemas de su hija y hasta cierto punto ayudaban. Por cierto, su exmarido llamó y preguntó secamente cómo estaba Alice y si necesitaban ayuda. Ella respondió igual de seca y colgó. No tenía intención de visitar a su hija, ni siquiera de volver a ver a María.
Al cabo de una semana, el estado de Alice se estabilizó gradualmente y la desconectaron de la máquina de ventilación pulmonar artificial. Seguía tumbada, conectada a varias intravenosas, pero ahora parecía una niña durmiendo. María se dio cuenta de que aún tenía que vivir para algo. Su vida se había convertido en una cinta sin fin. Durante el día trabajaba, recibía cualquier encargo para ganarse un céntimo y por la noche iba al lado de su hija y hablaba con ella. Le leía sus cuentos favoritos, le cogía la mano. Estaba al límite, pero no se rendía. Primero, tenía que conseguir que Alice se recuperara y luego podría dormir. Solo una vez llamó María a Carlos casi un mes después del accidente. Alice necesitaba un medicamento muy caro que no cubría su póliza y María no podía permitírselo. Tragándose su orgullo, marcó el número familiar. «No tengo dinero para darte. No creas que no sé lo que te traes entre manos. Intentar estafarnos dinero con el pretexto de la enfermedad de nuestra hija», contestó Carlos. María apenas entendía las acusaciones que le lanzaban. «¿Y qué si Alice se rompió la pierna? Ya se ha curado 10 veces en el último mes. Así que no intentes convertirla en una excusa. Y no olvides que mi mujer es enfermera y trabaja en un hospital». María no discutió con él ni le invitó a visitar la habitación de su hija en el hospital para que viera su pierna rota. En lugar de eso, pidió un préstamo, decidiendo que Carlos tendría que responder de sus actos al final. Decidió firmemente que en cuanto Alice se recuperara, se marcharían a cualquier parte, incluso al mar. Alice disfrutaba del mar, pero a pesar de que su recuperación era lenta, la niña no quería despertar de su sueño medicado encantado. Los médicos hicieron todo lo posible por despertarla, pero la mente de Alice corría el riesgo de quedar dañada permanentemente, dejándola discapacitada. Esto era lo que más asustaba a su madre, María, que estaba orgullosa de su inteligente y bella hija. Debido a la lesión, a María le preocupaba cómo se sentiría la propia Alice si se recuperara. María continuó su interminable carrera, trabajando unos segundos para ir a casa a ducharse y luego volviendo al hospital. Empezaba a sentir que no había manera de salir de ese círculo maldito, y lo peor era que la estaban comiendo por dentro. La idea de que Elena intentara matar a su hija y casi lo consiguiera sin ninguna repercusión la atormentaba. No había cámaras de vigilancia en el lugar del crimen y nadie recordaba la matrícula ni a ningún testigo porque estaban siendo cubiertos claramente. María se dio cuenta de que nadie la ayudaría, ni a ella, ni a su hija. Sin embargo, un día la suerte estuvo de su lado y un nuevo médico llamado Dimitri fue al hospital a visitar a su nueva paciente. «Creo que se recuperará. Todas las funciones de la niña son normales. Le he recetado estos procedimientos y medicamentos y espero que sirvan de algo», dijo con optimismo. María se alegró de que alguien hablara con ella en ese mundo horrible. Inesperadamente se hizo amiga de Dimitri y hablaron mucho. Él había pasado por un duro divorcio y su mujer lo había dejado por su jefe rico. María simpatizó con él y en respuesta a su amabilidad y cariño, Dimitri se convirtió rápidamente muy importante para ella. Empezó a dormir mejor e incluso volvió a tener ganas de vivir. Inesperadamente, Alice se despertó un día, se sentó en su cama y pidió un poco de agua como si nada hubiera pasado. Los médicos comprobaron sus reflejos y habilidades, haciéndole preguntas, mientras María lloraba de alegría en un rincón. Desde entonces, Alice se recuperaba activamente y ya podría recibir el alta, pero los médicos querían ser prudentes. Tras el alta definitiva, María habló de mudarse. No quería quedarse en la ciudad porque los recuerdos asociados a ella eran demasiado terribles. La única razón por la que quería quedarse era Dimitri. Una noche vino a visitarlas. Le regaló a Alice una muñeca preciosa y a María un anillo de compromiso, diciéndole que ya había solicitado el traslado. Iban a ir todos juntos a la playa y todo habría sido simplemente maravilloso si un día, al volver de paseo, María no hubiera visto a Carlos de pie en la puerta de su casa. Llevaba su hijo en una mano y una enorme maleta en la otra. «Así que vamos a vivir juntos, como querías. Encontraron a un testigo que vio a Elena conduciendo el coche que atropelló a Alice.
Es extraño. Ella insistía en que no tenía nada que ver y yo le creí. Pero ahora ha confesado el crimen y se enfrenta a una pena de cárcel. La defendí mucho tiempo, pero ahora todo ha terminado. No quiero a una asesina como esposa. Te necesito a ti, María. Me temo que no funcionará. El apartamento está vendido y, como puedes ver, las cosas están empaquetadas, así que, lo siento, búscate otra casa, respondió María con sinceridad. María intentó cerrar la puerta de nuevo, alegrándose mentalmente de que Dimitri y Alice se hayan quedado en la tienda. ¿Dónde viviremos? Carlos miró a su alrededor con ansiedad, dándose cuenta de la ausencia de muebles y maletas. No lo sé, querido. Donde quieras. No es mi problema. Solo puedo sugerir que sigamos siendo amigos, como me dijiste antes. Más tarde, cuando Dimitri y Alice volvieron de la tienda, ella y Carlos hablaron seriamente en la escalera sobre algo. Después de eso, el ex marido de María se marchó para siempre, y María, su hija y su nuevo marido se fueron al mar a vivir en una casita en la costa. Por fin era absolutamente feliz, y ahora que recordaba su vida pasada, no entendía por qué había perdido tanto tiempo con Carlos. Tal vez él tenía razón. El destino quería que María encontrara su verdadera felicidad, aunque el camino fuera espinoso y difícil.